Guiones y guionistas, capítulo 595. Hoy vamos a desmitificar el término de MacGuffin, este recurso narrativo contando todo lo que necesitas saber para utilizarlo en tus historias. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del misterioso mundo de los guionistas y el engañoso arte de los guiones. El mundo del cine está lleno de términos y recursos narrativos que, aunque ya yo creo que son ampliamente conocidos y utilizados, suelen generar cierta confusión entre el público general. Uno de ellos es el término del MacGuffin, ¿no? Que bueno, se hizo muy famoso, se popularizó gracias a Alfred Hitchcock y realmente es algo que se ha utilizado mucho muchísimas historias, películas a lo largo de la historia, pero que se sigue utilizando, con lo cual vamos a desmitificar este término y explicar todo lo que necesitáis saber para utilizarlo en vuestras historias. Pero antes recordaros como siempre que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque, bueno, tenemos cursos que nos enseñan a escribir cortos, largos, series, documentales. Ya hay 90 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. De hecho, seguimos publicando clases del curso celebrado de inteligencia artificial para guionistas, en el que estamos, bueno, aprendiendo técnicas para poder utilizar varias herramientas de inteligencia artificial, principalmente el ChatGPT, las herramientas de texto, pero no solamente las herramientas de texto, y sobre todo, como vemos en el curso, no tanto para sacar un resultado final, ya que yo creo que todavía los resultados que se obtienen no son como para poder llevarlo, ¿no? Y presentarlo a un productor o un guión, pero sí que como herramientas que nos ayudan en distintas fases del proceso. De hecho, en esta 10ª clase llegamos a la última fase, que es la de trabajar el guión. Bueno, pues vamos a hacer pruebas de cómo podemos pedirle el formato correcto para que nos lo escriba con formato de guión y otros elementos también como el tono o la voz en off. También aviso que aunque normalmente los cursos son de 10 clases, este va a ser unas cuantas clases más porque siguen surgiendo cosas nuevas. Ya han sacado el chat GPT-4, con lo cual intuyo que este va a ser un curso muy vivo, que voy a ir sumando una clase detrás de otra, porque bueno, como vimos en la primera de las clases, realmente nos puede ayudar en muchísimos de nuestros trabajos. Bueno, nos vamos con el tema del MacGuffin. Como decía antes, esto es un término utilizado en cine que se refiere a un recurso narrativo que impulsa la trama de una historia. Y aunque el término puede parecer complicado, por este nombre, MacGuffin, ahí medio escocés, se utilizó por primera vez en el año 1939 por el guionista Angus MacPhail y luego lo popularizó Alfred Hitchcock. Angus MacPhail, este señor, era un guionista inglés ya que trabajaba desde los años 20 del siglo pasado, películas mudas, ¿no? Y luego trabajó mucho con Alfred Hitchcock. Y bueno, hubo un amigo suyo, un guionista que también trabajó con Hitchcock en varias de las películas británicas de Hitchcock. Sabéis que tuvo 2 etapas, una primera donde en Gran Bretaña, donde hizo muchas películas, y luego otra en Hollywood. Bueno, pues Ivor Montagu, que trabajó con Hitchcock, dijo que el término de MacGuffin se le ocurrió a MacPhail. Pero claro, es sobre todo conocido a través de Alfred Hitchcock, ¿no? Porque él utilizó esta técnica en su película Los 39 escalones, en la que el MacGuffin son algunos secretos militares incidentales, ¿no? Y luego él explicó el término en una conferencia en el año 1939 en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y él lo explicó con este ejemplo. Él decía: podría ser un nombre escocés, tomado de una historia sobre 2 hombres en un tren. Un hombre dice: ¿qué es ese paquete ahí arriba en el portaequipajes? Y el otro responde: oh, ese es un MacGuffin. Primero pregunta: ¿qué es un MacGuffin? Bueno, dice el otro, es un aparato para atrapar leones en las tierras altas de Escocia. El primer hombre dice: pero no hay leones en las tierras altas de Escocia. Y el otro responde: bueno, entonces, ¿ese no es un MacGuffin? Bueno, entonces ves que un MacGuffin en realidad no es nada. Y esto es un poco la clave de esta historia, que como veremos es algo muy útil para generar la trama, pero luego en el fondo, bueno, no deja de ser un recurso.
De todas formas, Hitchcock y McPhee no fueron los primeros en formular este concepto, porque había una actriz de cine mudo que se llamaba Pearl White, que protagonizó varias series de suspenso, ¿no? Varias películas, ¿no? La más conocida es la de The Perils of Pauline, ¿no? Los peligros de Paulina, en el que los personajes pasaban la mayor parte del tiempo persiguiéndose unos a otros por la posesión de un rollo de alguna película o algún otro objeto, ¿no? Y claro, este recurso se utilizaba tanto en estas películas de la serie de White que habitualmente se refería al objeto codiciado como un Winnie, ¿no? Le llamaba Winnie, que es un término que luego él, pues con Hitchcock y el otro guionista, lo llamaría MacGuffin, ¿no? Winnie, que quiere decir como pito, como colita, ¿no? Es un diminutivo de, pues eso, del aparato sexual masculino, ¿no? Winnie, un Winnie, ¿no? Como, bueno, una chorrada, ¿no? Una chorrada que, bueno, chorra también podía ser utilizada con esa acepción. Pero bueno, resumiendo, el MacGuffin es un objeto, una persona, una situación que impulsa la historia hacia adelante y puede ser cualquier cosa, desde un maletín lleno de dinero hasta un chip de computadora. Lo importante es que su valor o importancia se percibe más por los personajes de la historia que por el público. Ese es el matiz, ¿no? Una de las razones por la que el MacGuffin es una herramienta importante en la narración de historias es que actúa como un catalizador para los personajes para que se muevan y que tomen decisiones, ¿no? Por lo general no es importante para la historia en sí mismo, pero su búsqueda o posesión da lugar a situaciones de peligro, de comedia, de tensión, de drama, ¿no? Muchas veces se suele presentar al principio de la historia y los personajes pasan el resto de la película tratando de obtenerlo, ¿no? Vamos, que MacGuffin es una herramienta efectiva para crear tensión y mantener al espectador interesado mientras la trama se va desarrollando. Vamos a ver algunos ejemplos de MacGuffin en películas famosas para comprender más el término. Uno de ellos, ¿no?, es la famosa estatuilla del alcohol maltés en la película clásica de 1941 de John Huston. En esta película los personajes persiguen la estatuilla, ¿no? La estatuilla del alcohol maltés, que da nombre a la peli, como si fuera la llave de su éxito personal, pero en realidad no significa nada en sí misma. De hecho, al final la encuentran y la ponen ahí apoyada en una repisa, o sea, que bueno, dejando claro que realmente tampoco era tan importante, ¿no? Por ejemplo, en Ciudadano Kane, ¿no?, de Orson Welles, al principio de la película, Kane en su lecho de muerte pronuncia esa misteriosa palabra Rasbat, ¿no?, que nadie sabe a qué se refiere, pero se dan cuenta que es un poco el misterio de su vida esta película, y entonces pues el periodista protagonista se dedica a investigar para saber qué se desentraña, ¿no?, ese Rasbat, ¿no? Y claro, ahí vemos que el Rasbat era el nombre al final de todo. Esto es un mega spoiler, pero bueno, es una película de hace 80 años, con lo cual, si no la has visto, bueno, pues tápate los oídos. Desvelan como que es el trío de cuando era niño, ¿no? Y lo cual no tiene una relevancia mayor en la trama, ¿no? En lo que te hace es ser como un hilo conductor de la misma, ¿no? Y por eso, claro, es uno de los MacGuffin más conocidos de la historia del cine, ¿no? Sí te da cierto como sentido a entender la historia, pero bueno, lo que te ha ayudado es eso. Otro ejemplo de MacGuffin se encuentra en la película de Tarantino, Pulp Fiction. En esa película, el maletín que pertenece a Marcellus Wallace es el objeto que impulsa la acción de la trama, pero nunca se conoce lo que hay dentro. Los personajes sí persiguen el maletín y ese contenido desconocido, pero al final tampoco tiene ningún efecto real en la historia, ¿no? Ni sabemos qué era y bueno, pues sí, se mueve de un lado para otro. Para ellos es como importante, pero para nosotros, pues eso, si es que no saben ni qué había, ¿no? O por ejemplo, en No es país para viejos, la película, un hombre común emprende una huida desesperada cuando en sus manos cae un maletín lleno de dinero, lo que desata una andanada de violencia. El asesino que lo persigue no está interesado en el contenido de la valija, le da igual. Y el sheriff que intenta resolver el caso tampoco tiene idea del motivo de tantas muertes. Él lo que quiere es, bueno, pues eso, saber por qué están las muertes, ¿no? Él no sabe que hay un maletín lleno de dinero. O por ejemplo, George Lucas, ¿no? Él una vez contó en una entrevista en la revista Rolling Stone que el objeto central de la trama, los planos de la escena de muerte, él confesó que sí, que era un MacGuffin, ¿no? Él confesó que el objeto principal no tenía importancia en sí mismo, que era simplemente un catalizador para la acción. Estos planos son importantes no por lo que son, sino por lo que representan, ¿no? Que es una oportunidad para destruir el arma más poderosa del imperio y derrotar pues eso, al malvado, a Darth Vader. Este término, aunque hasta ahora me he referido a él en el cine,
pero como es un término narrativo, obviamente no se ha utilizado solamente en el cine. También se ha utilizado en literatura, se ha utilizado en videojuegos y bueno, donde hay storytelling, donde hay narración, se puede utilizar. Por ejemplo, en las novelas de misterio, el MacGuffin puede ser un objeto valioso o una información crucial que impulsa la trama, ¿no? Por ejemplo, en el Código Da Vinci, de Dan Brown, el Santo Grial es el MacGuffin que el personaje principal está buscando. En El Señor de los Anillos de Tolkien, pues es el anillo. Si bien es importante para la trama porque es lo que impulsa a los personajes a actuar, en sí mismo tampoco tiene ningún poder real. O sea, es simplemente un objeto que tiene que ser destruido para evitar que caiga en manos equivocadas. O, por ejemplo, la piedra filosofal de la novela de J.K. Rowling. Harry Potter y sus amigos deben encontrar la piedra antes de que caiga en manos equivocadas. Pero el verdadero interés en la trama radica en cómo los personajes enfrentan los peligros que surgen a lo largo del camino. En los videojuegos, por ejemplo, el MacGuffin muchas veces toma forma de un objeto que el jugador necesita encontrar para progresar en el juego. Puede ser una llave para desbloquear una puerta, un objeto mágico que da habilidades especiales, o incluso un personaje que necesita ser rescatado. En los videojuegos de aventuras se suele convertir en un elemento clave en la trama, ya que su descubrimiento y recuperación puede ser el objetivo principal del jugador. Por ejemplo, en la saga de The Legend of Zelda, el MacGuffin es la Trifuerza, un objeto que concede poderes mágicos y que el protagonista Link tiene que recuperar para salvar al mundo de la oscuridad. En el juego, por ejemplo, Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, pues el MacGuffin es el cinturón de Gengis Khan. Y el personaje principal, Nathan Drake, tiene que encontrarlo antes de que el villano de la historia, Zoran Lazarevich, pues lo encuentra. O en la serie de juegos de rol Final Fantasy, los cristales son a menudo el MacGuffin central de la trama. Y cada cristal otorga poderes y habilidades mágicas y los personajes principales deben reunirlos todos para salvar el mundo. ¿Y por qué los directores de cine utilizan el MacGuffin en sus historias? Bueno, pues la respuesta es muy simple. Porque es una herramienta muy efectiva para mantener la atención y el interés del espectador en la trama. Porque aunque no tiene esa importancia real en la historia, su mera existencia es suficiente para mantener al espectador enganchado y ávido de saber más. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo que os ponía de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Claro, ese maletín de luz brillante, aunque no nos desvelen cuál es el contenido del maletín, su presencia está todo el rato intrigándonos y dándonos curiosidad. Tú lo ves y dices, ¿pero qué hay dentro? ¿Por qué es tan importante? Y estás como esperando hasta el final a ver si te cuentan qué había y luego, bueno, pues al final no te lo cuenta porque, claro, es un MacGuffin de libro. Porque MacGuffin realmente no necesita tener ese valor intrínseco ni importar realmente la trama. Lo que realmente nos importa es que los personajes lo persiguen y el espectador está interesado en saber si lo conseguirán o no, ¿no? Sería una especie como de zanahoria que se le pone delante al burro. Básicamente es una excusa para que los personajes se muevan, luchen y tomen decisiones, lo que ayuda a avanzar la trama. Y claro, ese uso pues permite a los directores meter elementos interesantes en la historia, meter persecuciones, meter conflictos, meter giros inesperados, ¿no? Es el motor de muchas de las acciones de los personajes. Este recurso es muy común en el género del suspense y los thrillers también, ¿no? También en películas de aventura y ciencia ficción, como hemos visto un poco en los ejemplos que os he puesto antes, ¿no? Y aunque mucha gente puede pensar que es un recurso un poco superficial en la trama, la importancia radica en que es una herramienta que ayuda a mantener la atención del espectador y a generar interés en una historia. George Lucas, por ejemplo, cree en una definición de MacGuffin un poco diferente a la de Hitchcock. Para él, la audiencia sí que debería preocuparse por el MacGuffin, tanto como los personajes, ¿no? Como los protagonistas, como los antagonistas, ¿no? Y por eso dice que el anillo del Señor de los Anillos, Ratman de Citizen Kane, por ejemplo, sí que serían temas considerados como MacGuffin de ese tipo. O sea, para ellos, según Lucas, sí que realmente son más importantes, ¿no? Y al público le interesa lo que hay detrás de eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que podríamos encontrar ejemplos, ¿no? Que varían hasta cierto punto, ¿no? Hay algunos que se mantienen más fieles a la definición de Hitchcock, mientras que otros añaden un poco más de peso al objeto o a la persona de que lo harían clásicamente. ¿Puede una película tener más de un MacGuffin? Pues sí. Sí, porque realmente puede ser una herramienta muy útil para mantener las cosas interesantes y mantener al público en suspense. ¿No? Porque, claro, aunque le va a dar un impulso temporal a la trama, siempre puedes meter un toque de intriga adicional a la película si metes de repente dos, ¿no? Uno a lo mejor en una parte y otro más adelante. Una vez que uno ya pierde fuerza, puedes poner el otro. Porque, bueno, el interés siempre es algo que los espectadores valoramos, ¿no? Cuando ves una peli. Por ejemplo, en Pulp Fiction no solamente hay un MacGuffin.
Está la maleta de los que te he hablado antes, pero también está el reloj de oro. Y ambos son objetos importantes para los personajes y son perseguidos incansablemente durante la película. Por ejemplo, como es una película que tiene varias tramas, pues los personajes protagonistas de una trama persiguen un MacGuffin y el otro persigue otro. Y al final el caso es que, bueno, la relevancia en la trama queda relegada a un segundo plano, ¿no? En Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal también hay varios MacGuffin. Bueno, esto, como veremos en el próximo podcast, que veremos los distintos tipos de MacGuffin, hay a Indiana Jones, vamos, ama los MacGuffin. En este caso, la calavera de cristal es una de ellos, pero luego también hay otro objeto llamado la llave de la ciudad perdida que los personajes buscan para encontrar la ciudad del Dorado. Y ambos objetos impulsan la trama de la película en distintos momentos, pero su importancia real es secundaria a la acción y las aventuras que los personajes tienen en esa búsqueda de ellos. Con lo cual, si tú te planteas utilizar un MacGuffin en tu historia, pues sí, puedes plantearte un mega MacGuffin, ¿no? Que es en el cual pues se mete al principio y lo mantienes hasta el final, ¿no? Y ese objeto que van todos buscando, ya sea, bueno, pues un objeto, como en las películas de aventura que tienen que buscar, ese libro, ese cáliz sagrado, o un concepto, como vemos, por ejemplo, que utilizan en Ciudadano Kane, ¿no? Pues de repente ese misterio es qué significa esa palabra y que me va a desvelar al final. Claro, ahí hay un único MacGuffin que es el hilo conductor bueno, que mueve a los personajes. Pero si tú también estás haciendo una película de aventuras, puedes crear varios MacGuffin. Uno a lo mejor te mueve durante una parte de la película y luego ya surge otro MacGuffin que te lleva al final. O a lo mejor tienes un MacGuffin grande que te dura toda la película y luego otro más cortos que te lleva durante un tramo y que es como un eslabón para ese otro MacGuffin. Sería un mini MacGuffin, ¿no? Como el ejemplo de la llave. Bueno, vale, para conseguir este MacGuffin final, pues ahora me abre una trama en el cual tengo que desvelar algo. Y tengo este mini MacGuffin que tengo que completar, que tengo que conseguir, para luego conseguir ese objetivo final, ¿no? Bueno, ahora si tú quieres utilizar el MacGuffin o si lo que quieres simplemente es analizar películas y saber más de este recurso, te voy a dar algunos métodos que puedes utilizar para identificar un MacGuffin en una película. El primero de ellos es prestar atención al énfasis que se le da al objeto o situación en cuestión. Si es un objeto o situación que se presenta de una forma muy prominente, pero no se explica por qué es importante o por qué los personajes lo quieren o necesitan, es posible que sea un MacGuffin. El típico ejemplo de Hitchcock, ¿no? No, hay unos documentos secretos, es un microfilm cuyos documentos pueden hacer no sé qué, pero tampoco explican ni qué hay en el microfilm, ni qué hay nada. Lo importante es que, bueno, pues ellos lo persiguen y ya está, pero probablemente ni ellos sepan qué hay, ¿no? En esos microfilm. No, secretos de Estado, cosas, pero ellos están buscándolo, pero realmente tampoco. No sé, porque les han dicho que es muy importante y básicamente nosotros los narradores lo hemos vendido muy bien y claro, porque los MacGuffin hay que venderlos bien, ¿no? Lo segundo, observa cómo los personajes reaccionan ante el objeto o situación. Si parecen estar más interesados en conseguir el objeto o solucionar la situación que en cualquier otra cosa, es posible que sea un MacGuffin. Claro, otro de los clásicos MacGuffin, ¿no? Que también te una con estos dos puntos que utilizó Hitchcock es el dinero, ¿no? En Psicosis. En Psicosis al principio pues quiere un dinero la protagonista, que huyen, lo roban de la empresa y te van llevando, te ponen incluso un plano de 8 segundos donde ves el dinero, o sea que el director te está diciendo, mira qué importante es todo el dinero. Y entonces tú dices, bueno, pues esto será súper importante. Y luego en la mitad de la peli, cuando de repente pues se cargan a la protagonista, olvídate del MacGuffin. ¿Qué pasaba con el dinero? No, sí, el dinero. No. Eso fue un detonante para que ella, junto con el tipo, hicieran el robo y huyeran. Y llegasen a la casa esta siniestra. Pero luego ya el dinero ya pasa a un segundo plano, ¿no? Otro truco. Fíjate en cómo se presenta el objeto o situación. Si se presenta de manera misteriosa o enigmática, o si se le da un nombre o título pomposo sin explicación, es posible que sea un MacGuffin, ¿no? El Arca de la Alianza, las gemas del infinito, ¿no? En las películas de ciencia ficción o así un poco fantásticas o de superhéroes, que hay muchos MacGuffin, siempre tienen esos nombres, ¿no? Tan misteriosos, tan mágicos. Hay que conseguirlos, ¿no? En los videojuegos también, ¿no? Siempre se les ponen unos nombres así muy rimbombantes. Bueno, pues eso huele a MacGuffin. Cuarto, pregúntate si el objeto o la situación es necesario para el desarrollo de la trama. Porque si se podrían cambiar por cualquier otra cosa sin afectar significativamente la trama, es probable que sea un MacGuffin. El ejemplo que te ponía antes de Psicosis, ¿no?
roban $40.000 para no sé qué. Pues podía haber sido robar unos diamantes o roban, ¿no? Algo que sea como valioso, que sea como algo luminoso, que digas, oh, que tenga un valor, da igual que sea dinero, da igual que... No, por eso también yo creo que esa es la gracia que hace el genial Quentin Tarantino con el maletín. Eso se supone que es un maletín lleno de dinero que lo abre, que luego te ilumina la cara, como diciendo, ah, mira, puede ser oro, puede ser algo brillante, hay interpretaciones que dicen que es algo más esotérico, da igual. El tema es que es algo que brilla, ¿no? Que es un poco el concepto. Y por último, observa si el objeto o situación es irrelevante al final de la historia. Si al final de la historia el objeto o situación ya no tiene importancia o no se explica por qué era importante, es muy probable que sea un MacGuffin. Claro, aquí estamos yendo al MacGuffin del libro, al MacGuffin que es un poco el término de Hitchcock puro y duro, donde al final tampoco es tan importante. En el próximo programa, en el próximo podcast, vamos a ver los distintos tipos de MacGuffin que hay. Vamos a ver varios tipos de MacGuffin porque, claro, es un concepto muy amplio, ¿no? Y no en todos tienen la misma importancia. Hay algunos donde al final sí que tienen más importancia. Hay algunos que aparecen. Hay MacGuffin que de repente se rompen en cachitos y tienen que buscar distintos cachos. Hay MacGuffin fatales, ¿no? Que son horribles y que cuando se consiguen puede ser una maldición. Pero bueno, todo esto lo veremos en el podcast 596 que saldrá el jueves. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!